Les decía que el primer factor es un análisis histórico sobre cifras. Y en esto hay que tener mucho cuidado. Ustedes tienden, y eso lo estaba hablando yo con una tesista justo antes de entrar a clase, cuando hablamos de los sistemas educativos, ella está involucrando los sistemas educativos en su tesis y lo está haciendo bastante bien. Pero cuando empieza a describir el sistema educativo de Ecuador, cuando empieza a describir los sistemas educativos que promueve Naciones Unidas, por ejemplo, que a mí no me gustan, porque son sistemas educativos que tienden a crear, como lo decía Juan Jacobo Rousseau, tienden a crear personas sumisas, personas que no piensan. Y yo lo que necesito de ustedes no son personas sumisas. Son personas contestatarias, con criterio propio, con capacidad de razonar. Expresiones que me han dicho, por ejemplo, en estos días, en otros paralelos, distintos del de ustedes. Alguien empezó a hablar de España y dice, España es un país sumamente rico con una economía exitosa. Me rasqué la cabeza, traté de entender lo que me quería decir y le dije, ¿de dónde tú sacaste eso? No, yo en internet bajé un paper y ahí decía eso. Tuve que preguntarle quién escribió el paper y en qué momento lo hizo. Ah, no sé, pero ahí decía eso. Hay un fenómeno que tiene que ver con nuestro subdesarrollo. Y en esto soy muy claro. El desarrollo de los pueblos no está, como decía Marx, en la estructura económica y en la relación entre las clases sociales. No. El subdesarrollo de los pueblos está en la mente. Y creamos mentes subdesarrolladas. ¿Alguien de ustedes sabe lo que es el analfabetismo funcional? ¿Alguien me puede decir lo que es el analfabetismo funcional? ¿Quién sabe lo que es eso? Ya sé que algunos de ustedes ya están googleando. Me parece perfecto. Googleenlo y búsquenlo. La DICIAR, ¿tú sabes lo que es el analfabetismo funcional? David, ¿tú sabes lo que es el analfabetismo funcional? Erika, ¿qué me cuentas? Hola, profe. Buen día. Hola, buen día. Bueno, no lo sé. ¿Cómo está, profesor? A ver, te escucho. Primero habla la DICIAR y luego Erika. Cuéntame. Okay. No sabía la definición del término y no le podía responder rápido porque estaba en el celular, pero según lo que encontré se denomina la función a la incapacidad de un individuo para utilizar su capacidad de lectura, escritura y cálculo de forma eficiente en las situaciones habituales de la vida. Lectura, escritura, cálculo, ¿en dónde? De forma eficiente en las situaciones habituales. En situaciones comunes. ¿Tú qué querías decir, Erika? No, era la misma aportación del compañero economista. Claro, los dos consultaron la misma definición. Bien. Yo veo que UNESCO vive hablando de analfabetismo. Yo veo que los políticos hablan de analfabetismo y vamos a luchar contra el analfabetismo.
Y todos los gobiernos realizan campañas de alfabetización y los mandan a ustedes a alfabetizar al final de cada proceso. Entonces veo las banderas, el himno nacional y los discursos pendejos, donde nos jactamos de que hemos acabado con el analfabetismo. Eso es un concepto que era importante a mediados del siglo XX. Hoy no tiene significado. Hay analfabetas porque hay personas que están incapacitadas mentalmente. Hay dentro de las personas viejas, se concentra una buena parte del analfabetismo. Pero hoy por hoy en América Latina el analfabetismo ya no es el problema que era en los años 50 del siglo anterior. Y seguimos hablando de un problema y la UNESCO sigue hablando del mismo problema en América Latina que ya no existe. Porque el problema real de América Latina es el analfabetismo funcional. Y en el analfabetismo funcional cubre, estoy seguro, el 90% de nuestra población. Y es ese analfabetismo contra el cual yo lucho con ustedes. He visto tesistas que he tenido conmigo que son analfabetas funcionales porque no pueden expresar una idea que no sea copiada. Porque son incapaces de construir un razonamiento. Porque son incapaces de ver una idea dentro del contexto adecuado. Les estaba diciendo una opinión sobre España que me daba un estudiante que la había leído. Yo le digo, pero ¿y cuál es el contexto histórico? Ah, no sé, ahí dice que España es un país muy rico y desarrollado. ¿Cuál es su error? Piensa que los países son lo que son y lo serán siempre porque lo son. Y punto. No son capaces de pensar en términos dialécticos. No son capaces de pensar en términos funcionales. No son capaces de pensar como tiene que pensar un economista, como tiene que pensar una persona profesional, que los escenarios cambian y que cada condición responde a un escenario determinado y ese escenario no es constante. Efectivamente, España durante muchos años fue un país dominado por la derecha política. El generalísimo Francisco Franco Bahamonde, generalísimo por la gracia de Dios y gran caudillo de España, como se hacía llamar, pues sí, era un tipo de derecha, pero no porque fuera de derecha significa que España avanzó con él. Todo lo contrario, se estancó. Era un país latinoamericano más. Muchos países latinoamericanos estaban en niveles de desarrollo por arriba de España hasta los años 70 cuando el gran caudillo muere. Y es simpático que surge un gobierno de izquierda del Partido Obrero Español para que ustedes vean que no todo lo de izquierda es malo ni todo lo de derecha es bueno. Y el líder del Partido Socialista Obrero Español se llamaba en ese entonces Felipe González. Sigue vivo, pueden buscarlo en internet. Gobernó España por 11 años. Hoy los líderes de su partido lo odian, lo tienen marginado, porque dicen que se volvió de derecha. En realidad no se volvió de derecha, fue inteligente. Entendió el momento histórico por el que estaba pasando el mundo y entendió el momento histórico por el que estaba pasando España. Y entonces buscó un modelo humanista. ¿En qué términos? En que lo importante
no era el cómo, sino hacia dónde quiero ir. Y entonces es el que fomentó la inversión extranjera en España, especialmente en el sector turístico. Es en la época de él que todas las empresas, grandes empresas hoteleras del mundo, empiezan a invertir en la Costa Brava de España. Pero no solamente las grandes empresas turísticas, invierten también las empresas automovilísticas y empieza a fluir el capital extranjero hacia España, y España tiene 11 años de un crecimiento extraordinario en manos de un socialista. Hoy los socialistas lo odian a Felipe González, cuando desde mi criterio ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido ese país, visto desde el punto de vista de los resultados, visto desde el punto de vista de los resultados económicos y sociales, no visto desde el punto de vista de qué partido político pertenecía. Ese artículo que ya leía correspondía a esos años. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué está pasando en España ahora? ¿Cómo está España hoy? ¿Cómo está la economía española? ¿Cómo está la pobreza en España? ¿Hacia dónde está caminando España? Es muy diferente la economía española del siglo XXI a la economía española de los años 80 y principios de los años 90. Es muy diferente. Entonces, un país está progresando hasta que deja de hacerlo. Un mismo país en una época, en un momento, tiene unas características, en otra época tiene otra. Si yo cojo un libro de los años 50 o principios de los años 60 y busco a Corea, por ejemplo, en el Almanaque Mundial de 1960, me va a decir que Corea es un país extremadamente pobre, con altas tasas de analfabetismo. Pero si lo cojo hoy, me va a decir que es un país desarrollado, de los más industrializados del mundo. Es el mismo país. Los momentos son distintos. Entonces, aquí lo que tenemos que aprender es a ver las cosas de manera dialéctica, montada en el tiempo y montada en el espacio. Las cosas no son constantes, las cosas cambian. ¿Estamos claros? Y ese cambio lo tenemos que ver siguiendo el pensamiento dialéctico, lo tenemos que ver en 3 niveles. El cambio de la infraestructura, nivel bajo, el primero. Cambios en el nivel de la estructura, la población, sus condiciones de vida. Y cambio en la superestructura, cómo ese país ha ido cambiando en su organización, en sus leyes, en su forma de pensar, en su forma de actuar, en su institucionalidad. Y entonces ahí podemos establecer relaciones de causa y efecto. Los resultados en la infraestructura y en la estructura humana y social lo podemos correlacionar con la superestructura. En España es clarísimo. Muere Franco, era un país medieval, europeo, pero medieval. Sube Felipe González, es un hombre de izquierda, pero que en su mente está más allá de los prejuicios. Y dice: lo que necesita este país para salir adelante es inversión. Y saca a España adelante. Y hoy tenemos otra superestructura distinta y tenemos también el resultado de crisis sobre crisis, sobre crisis, sobre crisis. Algo tenemos que aprender del abuelito Carlos Marx, del que nos hablaron el semestre anterior.
y estoy aplicando la metodología que el propio abuelito puso sobre la mesa. Yo veo marxistas que son marxistas como ser barcelonistas, ¿no? Pero ¿por qué tú eres barcelonista? Ah, porque me gusta el amarillo. Ah, amarillo, no, y empiezan a cantar. O tú, yo soy emelechista porque lo importante es que gane Emelec. Entonces hay otros que dicen, no, yo soy marxista porque me caen mal los banqueros. ¿Y por qué te caen mal los banqueros? No sé por qué, pero me caen mal. Entonces yo soy marxista. O yo soy de izquierda y nunca voy a ser de derecha porque estos señores me caen mal. Y si te dijera que muchos de tus líderes de izquierda en realidad no son de izquierda, sino son fascistas de lo más derechista que puede haber. Ah, no, porque ellos dicen que son de izquierda. O sea, somos descriteriados. Somos analfabetas funcionales. ¿Se acuerdan que yo les hice ver algunos videos, uno sobre Juan Jacobo Rousseau? ¿Se acuerdan de Juan Jacobo Rousseau que vieron el video? Y en ese video se hablaba de la educación en dos sentidos. ¿Cuál es el sentido que a los estados les gustaba darle a la educación? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? El crear ciudadanos sumisos, fáciles de moldear, fáciles de arriar, fáciles de llevar. Yo me pregunto hasta qué punto la educación que nosotros estamos recibiendo es esa. Y la veo en ustedes. Les tiembla las piernas cuando tienen que opinar. Son incapaces de opinar. Lo veo, por ejemplo, en las tesis de grado y lo veo en cosas que a los estudiantes y a mis tesistas les exigen y yo les digo que no. Por ejemplo, que la tesis la llenen de referencias. A una tesista mía le querían tumbar la tesis porque no tenía una sola referencia. ¿En base de qué usted hizo la tesis? ¿En base de qué? ¿Sobre la opinión de qué usted se está basando? Tuve que decirle, es una persona inteligente y tiene razón y tiene sentido común y tiene capacidad de pensamiento. No tiene que estar copiándole el pensamiento a nadie. Ese día yo perdí los estribos. Porque nos enseñan que no podemos tener pensamiento propio. Que cuando expresamos una idea, esa idea tiene que corresponder a algo que estamos copiando. Nos enseñan a ser analfabetas funcionales. ¿Qué cosa es un analfabeta funcional? Alguien incapaz de generar ideas. Yo sé que es difícil salir de esa situación. Yo sé que hay que romper un esquema psicológico que es tremendamente fuerte. Nos enseñan a tener miedo. Cuidado con expresar tu propia opinión, porque si estás equivocado te va a cero. En el examen que tienes que poner lo que el profesor dijo, o lo que está escrito en el libro. Cuidado si tú dices que lo que está escrito en el libro lo criticas, te quedaste de año, porque tú no tienes autoridad para criticar a una eminencia como el doctor fulano de tal. Cuidado con criticar al profesor. Y en eso admiro a Ladiciar, que es el primero que se atrevió a hacerlo. Yo lo aplaudo, porque eso significa que tiene criterio. Si estoy de acuerdo con él o no estoy de acuerdo con él, ese es mi problema, no problema de él. El problema de ustedes es expresar su pensamiento. Entonces, lo que les estoy pidiendo, mis queridos amigos, en el trabajo, Iván y Erika, lo que les estoy pidiendo
no es que reproduzcan lo que otros dijeron, sino que tengan criterio, que analicen. Y por eso lo que les estoy pidiendo no es que me hablen del país tal y el país tal. Lo que quiero es que me comparen esos países dentro de series históricas, viendo la trayectoria de la infraestructura, de la estructura social y de la superestructura ideológica, representada en sus instituciones, representada en la función que el Estado tiene dentro de esa sociedad. ¿Cómo yo puedo ver la infraestructura? Analizo la inversión, la formación bruta de capital fijo, cómo crece la propensión, la formación bruta de capital fijo, cómo se va desarrollando en cada país. Y comienzo a ver también cómo se desarrolla la producción física. Y comienzo a ver cómo se desarrollan las exportaciones de ese país. Y todo eso me está hablando de la superestructura, de su capacidad de producción, de su capacidad de producir para ellos y para el resto del mundo. Tengo que ver la estructura humana y quién me da ciertos, pues el PIB per cápita es el principal. El consumo de las familias dentro del PIB, la capacidad de inversión dentro del PIB, los resultados de la educación. Pero los resultados de la educación, como nos enseñan los países más avanzados, que no son precisamente los más grandes, sino aquellos que han tenido experiencia, como Nueva Zelanda, como Singapur, como Taiwán, como Finlandia, direccionando la educación hacia la formación de factores productivos con alta eficiencia, con alta productividad. Yo con mi tesista hoy me puse a leerlo. Lo voy a subir a ¿cómo se llama? A YouTube. Se van a aburrir un poco porque casi todo el video estoy leyendo la tesis de ella. En una parte la aplaudo mucho, en otra le digo me produce tristeza leerlo. Habla mucho sobre la educación del Ecuador, sobre los planes de educación, sobre la escuela del milenio, sobre los proyectos del Ministerio de Educación, sobre una agencia de la calidad de la educación que ha decidido y que ha cambiado el currículo de los colegios y que en las universidades también se cambia el currículum. Y en economía, ¿qué hemos hecho? Hemos quitado teoría monetaria, porque como Ecuador está dolarizado, ustedes no necesitan aprender teoría monetaria y les han metido buen vivir y no sé cuántas tonterías más. Yo digo, ¿a dónde apunta eso? ¿Cómo estamos reforzando la capacidad productiva de ustedes? ¿Cómo estamos reforzando su capacidad de pensar, de resolver problemas? No sé si yo ya les mostré la tesis de esta misma estudiante, de esta misma tesista, que en los próximos días será ya economista. Un cuadro que ella plantea en su tesis y que para mí es terminante y que nos define precisamente como analfabetos funcionales. Somos un país de analfabetas funcionales que seguimos persiguiendo acabar con el analfabetismo literal, pero educamos y formamos analfabetas funcionales, es decir, gastamos el tiempo de los estudiantes y gastamos los recursos del Estado en crear analfabetas funcionales.
Incapaces de pensar. Reproductores de ideas. Incapaces de tener un pensamiento propio. Necesitamos un líder que piense por nosotros. Y todo lo que él diga está bien dicho. Yo no me atrevo a juzgarlo, solo reproduzco lo que él dice. Y ahí es cuando yo digo que el subdesarrollo lo tenemos metido en la cabeza. Y hasta que no nos saquemos esa condición de subdesarrollo de la cabeza, jamás vamos a cambiar nuestra situación de país dependiente. Porque somos dependientes no del imperio, somos dependientes de ideologías, que es todavía peor. Somos incapaces de pensar en nuestro propio futuro. Siempre tenemos que buscar ideas ajenas que nos saquen del atolladero, porque no sabemos cómo salir del hueco. Entonces, eso quiero romper con ustedes, chicos. Que van a hacer un trabajo perfecto, espero que sea un trabajo perfecto en su intervención, en el entusiasmo que le pongan el mismo entusiasmo que pusieron estas chicas del semestre anterior. Eso lo quiero perfecto. El apropiarse de las ideas, eso lo quiero perfecto. Y veo a que Erika está bien, pero bien empoderada de sus ideas. Y sé que vas a tener mucho éxito en tu video. Pero también quiero que aprendan a pensar en términos dialécticos, como economistas, o como un economista debería de pensar. Como el abuelito Carlos Marx le enseñó a sus discípulos que lamentablemente parece que no aprendieron. Que tiene que venir un liberal a convertirse en discípulo de Marx, por lo menos en la parte metodológica, que es brillante. Tenemos que entender la evolución de la sociedad en esas tres capas. Y entonces veremos cómo ha evolucionado en el caso de ustedes, en los países que me señalaron, cómo ha evolucionado Islas Mauricio, cómo ha evolucionado, ¿quiénes eran los otros, Iván? España, y cómo ha evolucionado. Y entonces esas tres capas las voy viendo a través de los indicadores. El PIB per cápita. Claro, España tiene un PIB per cápita que es el doble de Islas Mauricio, hoy. España creo que está en $23.000, Islas Mauricio está en 11.800, no me acuerdo exactamente cuánto, no tengo todo en la cabeza, no soy genio. El problema es que en 1999 Islas Mauricio tenía un PIB per cápita de $3.000. Estaba por debajo de Ecuador. Y hoy duplica el PIB per cápita de Ecuador. Nosotros estamos en $5.400 hoy y ellos están llegando ya a los $12.000. Entonces no se trata de que este sea más que este. Se trata que este está haciendo mejor las cosas porque va por la ruta a superarte a ti si tú no cambias de actitud. O simplemente ya te superó cuando antes estaba abajo, como es el caso de Corea con Ecuador, como es el caso de Japón con Argentina. ¿Y qué tiene que ver el PIB per cápita? Pues es la capacidad que tiene de consumo las personas. La capacidad que tiene esa sociedad para poder resolver sus problemas. Y la inversión, la capacidad de cómo ese país puede seguir creciendo. Y entonces ahí comenzamos a analizar, por ejemplo, el gasto público. ¿Cuánto se gasta? ¿Qué parte del gasto es educación? ¿Qué parte del gasto es salud? ¿Qué parte del gasto es defensa? ¿Qué parte del gasto es el resto de la burocracia?
Un país que tenga un gasto muy alto, ustedes van a ver que es un país que no va a crecer mucho. Un país que tiene un gasto bajo y concentrado en educación y en salud, ustedes van a ver que es un país que va a crecer mucho más rápido, cuyas crisis, que los va a tener, hasta Suiza ha tenido crisis, van a ser menos profundas y mucho más cortas en duración, porque tienen estructuras sanas, flexibles. Países como Ecuador tienen crisis profundas y muy prolongadas, porque no son crisis de orden coyuntural, son crisis de orden estructural cada vez más profundas. Porque esa herramienta que Keynes crea, que se llama el gasto para impulsar la economía, pensamos que era estructural y no es estructural, es coyuntural. Y cuando esa herramienta la tenemos agotada, ya no funciona. Y es lo que nos pasa a nosotros, que no tenemos que expandir el gasto, lo que tenemos es que reducirlo. ¿Estamos claros? Entonces, quiero ver esa economía montada en estas tres franjas, montada en el tiempo. Y claro, podemos hablar de las características de cada país, lo que usted nos conoce de cada país, que eso en el video de Diana y, ay, se me olvidó el nombre, que no vea el video y que sepa que me olvidé su nombre. Lo remarcaron y lo hicieron de una manera muy bonita, ¿no? Que yo estoy seguro que Erika y que todos ustedes lo van a poner. No, no estoy hablando de Iván porque los hombres, las mujeres, hay que reconocerlo, nos llevan años luz en eso, ¿no? Ellas nos tienen que enseñar, déjense guiar por sus compañeras, por favor. Dejen que sus compañeras los ayuden, les enseñen a hablar en público, ¿ok? Hablen con seguridad, hagan un buen trabajo. Pero en el contenido, quiero que sea el trabajo de estudiantes de economía que están aprendiendo a pensar como economistas. No son analfabetas funcionales. Quiero mostrarles lo que les estoy diciendo muy rápido. Muy rápido. Espérenme un segundito. No sé si yo a ustedes les mostré un cuadro. Se lo he mostrado a algunos, pero no sé si con ustedes lo hice. Creo que no. Ah, justamente está aquí. ¿Lo están viendo? ¿O no lo están viendo? Sí se ve, profesor. ¿Así se ve? Ok. Perfecto. Esto es precisamente los rubros que toma la prueba PISA. Una prueba que hay países como Cuba que se niegan a dar. Porque ellos solamente actúan en aquello que ellos dominan y la prueba PISA no la pueden dominar ellos. Esto no está dentro de Naciones Unidas. Es un proyecto diferente. Aquí tenemos las tres categorías: lenguaje, matemáticas y resolución de problemas en entornos tecnológicos. ¿Me pueden repetir cuál es la definición de analfabeta funcional? Es la persona que sabiendo leer y escribir, ¿qué le pasa? No tiene capacidad para expresar sus ideas,
ni para interpretar las ideas de otros, sabiendo sumar, restar, multiplicar y dividir, no tiene capacidad numérica. ¿Y cuál es la última? No tienen capacidad intelectual para moverse adecuadamente en las situaciones comunes de la vida. Veamos los países. Y veamos uno por uno de ellos. Japón, lenguaje. 296 puntos. ¿Aquí de qué estamos hablando? De la forma que tiene el japonés, el finlandés, el holandés, el neozelandés, el australiano, para leer. Pero esa capacidad no solamente para leer, es para interpretar lo que está leyendo. Para interpretar el texto dentro del contexto que se dice. Aprender a leer entre líneas. Lo que llamamos lectura crítica. 296, Finlandia 288, Países Bajos 284, Nueva Zelanda 281, Australia 280, Singapur 258, México 222, Chile 220, Ecuador 197. Perdón, 196. Perú 196. ¿Cuál es el promedio? 266. ¿Qué tan lejos estamos nosotros de la media? No te estoy preguntando qué tan lejos estamos nosotros de los países que están más arriba. No. ¿Qué tan lejos estamos de la media? ¿Sí lo ven? Estamos cerca de 70 puntos por debajo de la media. Es decir, somos un país con un índice de analfabetismo funcional en la parte de la expresión del lenguaje, de la expresión de las ideas, del saber leer, del saber interpretar la lectura, del saber escribir, del saber expresar ideas propias, que no sean ideas bajadas de Wikipedia y copiadas en una tarea. Estamos en la categoría de analfabetas. Veamos la habilidad matemática. Japón 288, Finlandia 282, Países Bajos 280, Nueva Zelanda 271, Singapur 268, perdón, 259, Australia 268. Y aquí venimos a América Latina. México 210, Chile 206. Miren Ecuador. Miren la media. ¿A cuántos puntos estamos de la media? 62 y 15. 77 puntos de la media. Por debajo de la media. Y ya el lapidario, ya donde definitivamente somos considerados analfabetas funcionales completos, está aquí. Bediazar nos había dicho qué cosa era el analfabetismo funcional, ¿no es cierto? ¿Y cuál era la última situación? Saber resolver problemas en situaciones comunes. ¿Cómo aplicamos nuestro conocimiento? ¿Cómo aplicamos la lectura, la escritura a la solución de problemas comunes? Aquí nos los plantean a nivel de entornos tecnológicos. Miren Nueva Zelanda, 44. Miren Finlandia y Países Bajos, 42. Miren Australia, 38. Singapur, 37. Japón, 35. Miren ustedes cómo Finlandia, Países Bajos y Nueva Zelanda, que ingresan en este mundo mucho después que Japón,
que durante mucho tiempo fue líder en medios tecnológicos, miren cómo estos 3 países ya superan al maestro. Miren a Chile, 15. Está por arriba de México, que está solamente en 10, ¿no? Pero miren Ecuador, ¿dónde está? 5. ¿Cuál es el promedio? 30. ¿Qué significa esto? Que tienen que venir de afuera, como dicen en la sierra, a darnos solucionando todos estos problemas tecnológicos porque somos incapaces de ser eficientes en esto. Esto es lo que se define como analfabetismo funcional. Ya no es el concepto de analfabetismo del siglo XX, de mediados del siglo XX. A mediados del siglo XX, para poder conseguir un buen puesto de gerente en un banco, se requería experiencia y ser bachiller. Entonces era tan importante saber leer y escribir. El poder conseguir un buen puesto en un almacén que vende telas, donde ganar salario básico, ¿qué necesitabas? Saber leer y escribir para escribir la factura y saber contar para medir la tela. Y ya, te ganaste el puesto. Hoy hasta para barrer la calle necesitas ser bachiller. Porque es que barriendo la calle también tienes que enfrentar problemas. No solamente es barrer la calle, es conocer de higiene industrial, de seguridad ambiental, cómo coges las fundas, cómo coges la basura, qué cuidado tienes que tener, hasta el basurero tiene que tener conocimientos. Antes no, antes si no sabía leer ni escribir, terminabas de basurero. Ahora para ser basurero, el leer y escribir no te alcanza. ¿Estamos claros? Antes para ser agricultor necesitaba fuerza para mover un asadón. Ahora si quieres ser un agricultor de éxito tienes que tener conocimientos más profundos. Así sean elementales. Pero tienes que ir más allá del saber leer y escribir. Y saber leer bien, porque parte de los conocimientos que adquirimos todos los días, lo adquirimos de las lecturas. Pero si no sabemos leer e interpretar textos en su contexto, si no conocemos lectura crítica, es decir, somos incapaces de emitir un criterio propio sobre lo que estamos leyendo, ¿a qué tengo que saber leer si eso no me sirve para nada? ¿Estamos claros? Entonces, chicos, esto que les estoy diciendo, necesito que ustedes lo apliquen. Que trabajen con este criterio. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Perder el miedo. Perder el miedo. Dejen el miedo. Conmigo no tengan miedo. Que no van a sacar 10, de pronto sí sacan el 10, porque no estoy esperando el trabajo de un economista. Estoy esperando el trabajo de un estudiante de segundo semestre. Lo que quiero es que cumplan lo fundamental. Primero, quiero verlos seguros de ustedes. Quiero verlos generando ideas propias. Y quiero ver que se inicien en el análisis de casos. Los quiero ver analizando casos.
los quiero ver con capacidad de análisis y de crítica. Los quiero ver manejando los instrumentos matemáticos, que son sencillos, manejo de series cronológicas, algo muy sencillo. Pero quiero ver que eso que han aprendido lo pongan a funcionar. Alguien ayer me dio un criterio, hay criterios que a mí me disparan. No me acuerdo cuál fue el criterio, pero lo que hizo fue repetir la misma cantaleta que repiten todos. Repetir una cantaleta. Repetir una consigna, repetir un concepto. Y entonces yo le digo, mira, yo te respeto. Si tú piensas así, yo te respeto. Lo que sí necesito es que pruebes lo que me estás diciendo y que lo pruebes con números. Lo quiero ver en números. ¿Tú estás tan seguro de eso? No, es que eso es lo que leí en un documento oficial. Tú eres un analfabeta, porque estás aceptando a priori lo que dice un documento con la historia de que es oficial, como si tú no supieras pensar, como si el gobierno tuviera que pensar por ti, porque eres incapaz de pensar por ti mismo. Eso es lo que todos los gobiernos quieren a propósito, ¿eh? Todos. El sueño de todo gobernante en nuestros países es que ellos piensen, y esté bien o esté mal, todos los ciudadanos acepten lo que ellos dicen. Ese es el sueño de todos. Que ellos abran la boca y la gente salga corriendo. Ese es el sueño de todos, de derecha, de izquierda. Ese no es el sueño en países como Suiza, por ejemplo, porque el presidente es un don nadie. Es un individuo que está ahí prestando un servicio, que de pronto le gusta hacerlo, pero que no gana nada haciéndolo, y que nadie en el país lo conoce, ni siquiera votan por él, porque quien lo elige es el Congreso. Es decir, esta persona no se puede pasear en caravana presidencial por las ciudades, con motos, con sirenas, haciendo escándalo y moviendo la manito como que fuera princesita de Navidad. No, no, eso es inadmisible en ese país. La gente diría que llega un nuevo circo al pueblo, ¿quién es este, el nuevo payaso? La gente eso no le cabe en la cabeza. En nuestro subdesarrollado América Latina eso es fundamental. El ego, el yo soy. Yo soy tu presidente, decía Alvarito. Yo seré tu presidente. Qué cosa más grande. Qué sueño de perros es ese. Yo seré tu presidente. Es decir, alcancé el cielo. Logré mi máxima aspiración, que la gente me admire, que la gente me aplauda, que la gente se desespere. Es decir, soy más o menos el Cheyenne, pero de la política, ¿no? Así como a Chillán, todas las mujeres se derriten cuando lo ven y van y le piden autógrafo y se toman fotos con él y se mueren por darle un besito. En los políticos ocurre más o menos lo mismo. En el artista lo entiendo, en el político lamentablemente estoy muy viejo para entender esa tontería. Entonces eso es lo que le gusta al político, que la gente no tenga capacidad de respuesta, que nadie le levante el dedito y le diga, perdóneme señor presidente, pero eso que usted está diciendo está mal. Eso que usted está diciendo está equivocado. Por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y porque sus propias cifras dicen esto. Sus propias cifras dicen todo lo contrario de lo que usted dice haber hecho. Eso es lo más incómodo.
Eso a nadie le gusta. Nos gusta el aplauso, nos gusta que asientan, que nos digan que somos muy inteligentes, que somos sabios, que somos los padres de la patria. Qué bonito es ese título, ¿no? Padre de la patria. Y yo soy padre de la patria. ¿Padre de qué patria? Nunca en mi vida te he visto. Somos padres de la patria. Nos educan con ese sentido. ¿Se acuerdan cuando hablaban del delito, ¿cómo es que se llamaba el delito? De desacato. ¿Qué cosa es el delito de desacato? Llévale la contra al presidente. Métanlo preso por desacato, por faltarle el respeto a la autoridad. ¿Cuál es la falta de respeto a la autoridad? Decirle está equivocado. Ese es el pueblo que a nuestros políticos les gusta y ese es el pueblo que se forma en los colegios y en las universidades. Y ese es el tipo de educación contra la cual ustedes, jóvenes, tienen que luchar. Si quieren tener un país distinto al que yo he vivido durante ya 68 años, voy a cumplir próximamente. Y que me moriré y que seguirá igualito. Espero que ustedes lo hagan cambiar. Estamos. Yo ayer estaba hablando con otra tesista. A mí las tesistas me enseñan mucho, pero algunos me enseñan que debo de tener paciencia. Esta es una chica, no es jovencita, pasa el promedio de edad de los estudiantes universitarios, y ella me discutía sobre equidad de género. La verdad que ese tema es un tema en el cual yo no conozco mucho. Soy bastante ignorante, tengo que reconocerlo. Y nunca le he parado mucha bola porque para mí lo importante es no si eres hombre o si eres mujer, es si eres productivo. Y en la familia, si mi mujer es más productiva que yo, pues yo me quedo en la casa y ella sale a trabajar. Y yo me encargo del hogar y me encargo de la educación de mis hijos y ella sale a trabajar. No es un problema de feminismo ni de machismo. Se trata de productividad. Si es más productiva que yo, pues adelante. Si gana más que yo, pues adelante. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué me voy a tener que sentir inferior? ¿Estamos claros? Pero cuando me hablan a mí de equidad de género y me hablan de la brecha laboral, me hablan de la brecha laboral. ¿Qué cosa es la brecha laboral? ¿Algunos de ustedes saben? Yo creo que todos lo saben, porque a ustedes les hablan de eso todos los días. La diferencia entre el número de hombres y el número de mujeres que trabajan. Y entonces en el mercado de trabajo hay más oportunidades para hombres y la mujer no es preferida, es preferido el hombre antes que la mujer. Si hay un trabajo y se presenta un hombre y se presenta una mujer, aceptan el hombre y a la mujer la marginan. ¿Es eso verdad? Quizás eso le haya pasado a muchos de ustedes. La pregunta es dónde han ido a buscar trabajo. ¿En qué actividad han estado buscando trabajo? Yo trabajé toda mi vida en banco. Yo tenía que luchar con las mujeres porque las mujeres me ganaban. En Filambanco habían 2 mujeres por cada hombre. En Filambanco Manaví, por ejemplo, el 70% de los empleados eran mujeres. Y todos los gerentes de oficina, todos, sin excepción, todos los gerentes de oficina eran mujeres. Más bien los que nos sentíamos marginados éramos los varones. Y es porque hay trabajos donde la mujer es mucho más eficiente. Y uno de ellos, por ejemplo, es el trabajo de banca.
Los hombres de nuestra cultura machista tenemos enormes defectos y enormes riesgos, corremos, en el sector financiero. Tenemos el sí muy fácil. Y eso es lo que ocurría, por ejemplo, en una sucursal de un banco en Manabí, en Manta. El gerente era amigo mío. Ese hombre casi quiebra la sucursal. Tuvieron que poner una mujer al frente de la gerencia. Y la sucursal empezó a subir. El primero llegaba el cliente, le ofrecía un regalito y él lo aceptaba. Un día lo vi en un Mercedes-Benz y le pregunté de dónde había sacado el carro. Claro, no es un Mercedes del año, era un Mercedes ya de mediano recorrido, pero era Mercedes. ¿Y tú dónde lo sacaste? No, mira, fue fulano de tal que es cliente mío. Yo le dije, oye, qué carro tan lindo que tienes. Él me dijo, ¿te gusta? Es tuyo. Yo le dije, no, yo no puedo aceptar sobornos. Yo no puedo aceptar un regalo así. Te lo vendo. No, pero es que no tengo plata para pagarte ese carro es muy caro. ¿Cuánto tienes en el bolsillo? Tengo tanto, dámelo, es tuyo. Necesito el dinero. Y el tipo de pronto compró el carro con lo que tenía en el bolsillo. Pero otro cliente vino y le presentó a la hija. Y la hija estaba bastante bonita. La hija se le mudó a la casa, que el tipo era casado. En Manta tenía un departamento, pero él vivía en Guayaquil con su esposa. La otra se le mudó al departamento y él no supo decirle no. Y cuando vinieron los vencimientos y empezó a llamar a los clientes para cobrarle, el uno le sacó en cara el carro, el otro le sacó en cara que cuando se casó había participado en el regalo que le había hecho de luna de miel, un crucero por las Bahamas. El otro le sacó en cara un paseo que habían hecho a Costa Rica en una avioneta privada. Hombre, yo hasta te he llevado conmigo y ahora te portas así cobrándome. El banco casi quiebra. Lo tuvieron que sacar porque había perdido toda su capacidad moral para cobrarle a los deudores del banco. Una mujer no es así. Una mujer se ríe, coquetea, atrae, pero conoce sus límites, que a nosotros nos cuesta tanto trabajo marcarlos. Y por eso es que en la actividad bancaria la mujer es tan importante. ¿Atrae el cliente? Sí. Allá vamos botando baba, que parecemos perros San Bernardo con la lengua afuera echando baba. Pero a la hora de la hora son más duras que roca y mármol. Trata de conquistarlo para que tú veas. Trata de hacerlo para que tú veas. Por eso la mujer es preferida en el sistema financiero. Tiene esa coquetería que no es grosera, pero sabe decir no. Los hombres no. Los hombres somos más rústicos. Somos menos evolucionados. Somos más viscerales. La mujer es más cerebral. La mujer a su vez es menos distraída. El hombre es mucho más distraído. Entonces, un cajero, por ejemplo, los bancos prefieren las mujeres cajeras y no los hombres cajeros. Ustedes van a un banco y ven muchas más cajeras que cajeros, y no solamente porque son más bonitas, sino porque se distraen menos, cometen menos errores al contar el dinero. Entonces, a mí que no me digan que no hay oportunidades de trabajo bien remuneradas para las mujeres, lo hay. El problema es que tenemos un gobierno que no quiere a los bancos y que si lograra que los bancos desaparecieran, serían muy felices.
que le cierran la puerta a la inversión extranjera en servicios. Por ejemplo, aquí podrían venir servicios hoteleros, servicios turísticos. ¿Y quiénes son los que mejor se mueven en servicios turísticos, los hombres o las mujeres? Pues las mujeres. Pero inversión extranjera la bloqueamos. Cuando bloqueamos inversión extranjera, ¿qué estamos haciendo? Cerrándole las puertas a las oportunidades de las mujeres. Y eso sí, invertimos. Como gobierno invertimos. Porque hay que invertir. Porque hay que invertir mucho para que la economía crezca. ¿En qué invierte el gobierno? ¿En qué sectores estimula el gobierno para que la empresa privada invierta? A ver si adivinan. Hidrocarburos, profesor. El No. petróleo. ¿Por qué tú crees que la producción petrolera del Ecuador no crece? Porque no hay inversión en petróleo. El Ecuador invirtió en 2 refinerías, en repotenciando a una y construyendo a otra, que es un terreno plano, y la repotenciada quedó peor de lo que estaba. Pero eso no es una inversión, eso es un atraco. Eso es otra cosa. Te voy a mostrar en qué invertimos los ecuatorianos. A ver si lo tengo acá. Espérenme un segundito, les voy a mostrar en qué invertimos los ecuatorianos. Estos son datos del Banco Central, por si acaso, no son datos de la CIA. No es que la Central de Inteligencia Americana me pasó el chisme. Por si acaso alguien cree eso. Estos son datos de Banco Central, no son actualizados, son al año 2015 o 2016, 2017. Y esta es la matriz de inversión en el Ecuador. Esto es la inversión pública. Esta es la inversión privada, formación bruta de capital fijo privada. Y este de aquí lo construí yo. Es la formación bruta de capital fijo total por producto, sector público y privado. Vamos a ver ambos. No les voy a mostrar uno por uno porque no es el tema de la clase. Pero sí vamos a ver ambos. Las líneas de inversión. ¿Alguien puede leer lo que dice ahí? Erika, ¿puedes verlo? Agricultura, silvicultura y pesca. ¿Cuánto ha invertido el Ecuador el año 2007 en agricultura, silvicultura y pesca? Acuérdense que vivimos de la agroexportación, que somos un país agroexportador. Veámoslo en porcentaje. ¿Qué porcentaje de la inversión total del Ecuador el año 2007 se hizo en agricultura, silvicultura y pesca? ¿Pueden leer ahí el porcentaje? ¿Cuánto es eso? ¿Pueden leerlo? El 3%. El 3,2%. De cada $100 que el gobierno o los privados invirtieron, solo $3 fueron a la agricultura. Y miren, eso es el 2007, miren el 2008, 2,75. Miren el 2009, 2,88. El 2010, wow, casi llegamos al 4. 2,22. Somos un país que no invierte en agricultura.
Productos metálicos, maquinaria y equipo. Esto es el sector industrial. ¿Cuánto hemos invertido en el sector industrial? Público y privado. 36%, 38%, 32%, 37%, 34%, 34%, 33%, 31%, 28%. ¿22%? 25%. En otras palabras, de cada 100 dólares que invierte el sector público y privado, menos de 30 dólares van a la actividad de procesamiento industrial. Si ven este último rubro, ¿cuál es? ¿Lo pueden leer? Construcciones y servicios de construcción. Construcciones. Gracias, mijita. Construcciones. ¿Qué cosas construcciones? El desarrollo de la construcción, ¿a quién le da trabajo? ¿A los hombres o a las mujeres? A los hombres. ¿Por qué? Porque es un trabajo que por su naturaleza es difícil que una mujer, claro, pueden hacerlo, ponerse a palear cemento, ponerse a colocar ladrillos. Yo conozco algunas que lo hacen, estudiantes de arquitectura que les gusta construir, pero el grueso de la inversión en construcción lo que genera es trabajo masculino. Trabajo masculino de baja remuneración. Y vean en construcción cuánto hay. 2007, 59. Casi 60. 58, vean 2010, 63. 60. 62, 62, 64, 67, 73 de cada 100 dólares que se invirtieron en el Ecuador, 70 dólares se invirtieron en construcción. Y el último año que tenemos en la serie, 70%. 70 dólares de cada 100 se invirtieron en construcción y 30 quedó para agricultura, para industria. Yo les pregunto, ¿de qué brecha de género en el trabajo nos quejamos? Si el propio gobierno impulsa la inversión en un sector que solo le da trabajo a los hombres. ¿Alguien me lo puede explicar? Nos quejamos, nos cortamos las venas, hablamos de la oligarquía que explota a la mujer, que reduce a la mujer a ser un... ¿Pero y qué es lo que hace el gobierno? El mismo gobierno que fomenta toda esa mentalidad. ¿Qué es lo que hace? Impulsa de manera agresiva la inversión en una actividad que produce trabajo dominantemente masculino y de bajos salarios. Entonces, ¿de qué nos quejamos de los salarios? ¿Cuánto gana un albañil? ¿Y para quién estamos produciendo, para quién estamos invirtiendo para crear albañiles? Entonces, estamos invirtiendo y actuando para crear albañiles. ¿Por qué nos quejamos de que los salarios son bajos? ¿Por qué le echamos la culpa a los empresarios que pagan bajos salarios, que el salario promedio es muy bajo? Si las actividades que estamos promoviendo para que crezcan y generen empleo se caracterizan precisamente por la baja productividad y por lo tanto por el bajo salario.
¿De qué nos quejamos de que se amplía la brecha de género y le echamos la culpa a los yanquis y le echamos la culpa a la oligarquía y empezamos a buscar culpables y empezamos a fomentar odio contra todo el mundo? Cuando el propio gobierno impulsa la creación de trabajo masculino. ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Alguien me lo puede explicar, por favor? Yo la verdad que no soy, lo confieso, tengo que confesarlo porque es así. Yo no soy partidario de la ideología de género ni de la economía de género, pero eso que le estoy mostrando a ustedes es economía de género puro. Ahora, cuando analizamos la economía de género, ¿en qué estamos, cuál enfoque le damos? ¿Es un enfoque romántico de que las mujeres, de que los hombres, de que la injusticia, de que la exclusión? Y saben que eso es verdad, pero ¿de dónde viene la exclusión? Yo no veo que la mujer sea excluida del trabajo en el sector hotelero, por ejemplo. No veo que la mujer sea excluida en el sector bancario, por ejemplo. Todo lo contrario, ahí los excluidos somos los hombres. Yo no veo que las mujeres sean excluidas en muchos de las industrias de servicio, como por ejemplo comercio. Yo no lo veo a las mujeres excluidas. Todo lo contrario. Yo entro en un almacén y lo que veo son empleadas. No veo empleados. No veo hombres. Solo veo mujeres. A los hombres los veo pegando ladrillo en las construcciones. Pero seguimos hablando de brecha, porque sí hay más hombres empleados que mujeres, pero ¿en qué actividades? Entonces, cuando hablamos de economía de género, entramos a esos detallitos o nos quedamos simplemente en la declaración romántica de que alguien en el Congreso de 1900 tanto dijo, finalmente las mujeres estamos abriendo los ojos, y que en el discurso que ocurrió en Río de Janeiro el año tal se dijo tal cosa y entonces tomamos eso como que fuera una verdad? Usamos nuestros conocimientos para entrar a entender el problema, a explicar el problema, a limitar el problema, a verificar el problema, o simplemente seguimos la corriente del discurso porque alguien lo dijo en un foro internacional, porque alguien en su discurso dijo lo que le dio la gana de decir. ¿Eso es una verdad? ¿Qué dicen los números? Que estamos implementando políticas desde el gobierno para eliminar la brecha de género y abrir oportunidades para las mujeres. ¿Es eso verdad o es mentira? Yo lo considero una enorme mentira, porque las cifras me dicen otra cosa. Sin embargo, haciendo lo que hago, agarro la bandera de la economía de género y empiezo a buscar simpatizantes, cuando lo que estoy haciendo es todo lo contrario. Me explico. Todo esto que les estoy contando, ¿hacia dónde va? Hacia la capacidad que quiero que ustedes desarrollen de análisis y crítica. A que le pierdan el miedo a pensar. A que dejen de estar cogiendo ideas ajenas, pegarlas en un trabajo. Todos los profesores nos quejamos de que cuando mandamos un trabajo, todo el mundo va al rincón del vago, va a Wikipedia, copia, pega y entrega y le cambia la letra.
Yo me quejo de eso, pero también me quejo de que les enseñamos a hacer eso. Y les enseñamos a hacer eso porque no le damos una metodología distinta. Bueno, yo se las estoy dando. Yo espero que la aprovechen. Yo espero que la usen. Todos sacan la bandera de Carlos Marx. Yo soy antimarxista. Pero lo que rescato de Carlos Marx se los doy a ustedes. Y pido que lo apliquen. Su metodología. Yo sería el hombre más feliz del mundo si al fin del semestre veo en ustedes que han hecho un trabajo que no es perfecto, que no está libre de errores, que de pronto me han dicho una barbaridad, pero que se atrevieron a pensar, que no copiaron ideas, Erika, Iván, Marian, sino que fueron capaces de expresar su propio pensamiento, que no tuvieron miedo de hacerlo. ¿Estamos claros? Bueno, chicos, ya va a ser la 1. Quiero